Hola, bienvenidos al vídeo mensual de ICOM en español. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Espero que sí. Este mes es el mes de diciembre y en España celebramos la Navidad y el Año Nuevo como en el resto del mundo. Pero un poco especial. Por ejemplo, ¿para qué servirán estos vasos? ¿Qué contienen? Vamos a explicar un poquito después y también vamos a hablar sobre la gastronomía española, la comida española, el jamón, la paella, el queso, el vino, conocidos en todo el mundo. Vamos a empezar. Bueno, bienvenidos a la sección mensual. Vamos a hablar sobre la cultura en el mes de diciembre, en España. ¿Qué hacen los españoles en diciembre? Pues en el día 24 por la noche, al que llamamos Nochebuena, la Nochebuena, los españoles se reúnen en familia y comen mucha comida y cantan canciones navideñas a las que llamamos villancicos. El día 31 es el último día del año y la llamamos la Nochevieja. ¿Qué hacen los españoles en la Nochevieja? Pues hacen la cuenta atrás, como muchos países del mundo, pero lo hacen de una forma un poco especial. Por ejemplo, utilizan uvas y champán. Bueno, al que llamamos cava, que es de origen catalán. ¿Qué hacemos con las uvas? Pues normalmente comemos 12 uvas y son las 12 últimas campanadas que se escuchan en el reloj de la Plaza de Madrid. Cada campanada es un segundo y son los 12 últimos segundos del año. Entonces, por ejemplo, ¡ting! ¡Ting! Un poco estrés, ¿eh? Pero si comes todas, puedes pedir un deseo para el año próximo. Y el champán, por supuesto, cuando se termina el evento, todos brindamos, decimos ¡Feliz Año Nuevo! ¡Salud! Y bebemos ¡Feliz Año Nuevo! Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de la gastronomía, la comida española, que a todos os gusta tanto. Por ejemplo, ¿quién no conoce la paella? Sí, la paella. Hay muchos tipos de paella, paella de marisco, paella de pollo, por ejemplo, de carne, ¿sí? También de verduras, o con tinta de calamar, el arroz negro, ¿sí? La paella es típica de Valencia, aunque se cocina en toda España y es mundialmente conocida, ¿sí? Otro producto muy español es el jamón. Hay muchos tipos de jamón también. Está el jamón serrano, el jamón ibérico y el jamón de bellota, que es el más caro y el de mejor calidad. Incluso los españoles piensan que es muy caro. Así que cuando lo exportan al extranjero también se encarece. Pero la calidad es exquisita, excelente. Y bueno, los españoles cuando tienen tiempo libre normalmente van a los bares y beben mucho y toman lo que se llaman las tapas, que también se conocen en todo el mundo. ¿Qué tapas son famosas? Pues mucho tipo de tapas, por ejemplo, aceitunas o, no sé, calamares, ¿sí? Queso manchego, todos son muy famosos. Y bueno, quería explicar un poco culturalmente por qué se llama tapa. ¿Qué pensáis? Bueno, voy a explicar porque es un poquito difícil. ¿Por qué se llama tapa? Normalmente los españoles en la antigüedad bebían vino, como todo el mundo, pero cuando bebes vino sin comer nada, un poco te emborrachas. Por eso los españoles tomaban tapas, que eran gratuitas y todavía en el sur de España se toman gratuitamente. Y era un trozo de pan, básicamente, que colocaban sobre la copa. De este modo servían la bebida. Esto se llama tapa porque en español tapa es tapar algo. Entonces, de ahí viene el nombre de tapa. Bueno, ya habéis aprendido algo muy importante sobre la cultura española, que es una tapa. Esto hay algunos españoles que incluso no lo saben. Bueno, ¿y qué voy a hablar sobre la comida con un buen vaso de vino español? Hay que degustar la comida española. Tenéis que intentar cocinar también, porque no es tan difícil cocinar una paella. Y quién sabe, podéis encontrar un buen restaurante al lado de casa. Bueno, a comer. Bueno, pues este mes ya terminamos. ¿Habéis estudiado mucho este año? Hay que estudiar español, ¿verdad? Y el año que viene vamos a estudiar mucho más juntos. Así que mucho ánimo, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. ¡Hasta luego!